Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a dar inicio. En esta oportunidad nos encontramos con el encuentro correspondiente al trabajo práctico número 4 de la materia de desarrollo de aplicaciones con base de datos, correspondiente al periodo 1A del 2026. Bueno, ya hemos pasado los tres encuentros correspondientes a los trabajos prácticos uno, 2 y 3, y en este momento estamos ya para el encuentro, el último encuentro, que es el correspondiente al trabajo práctico número 4, y el vencimiento que tiene es el lunes 29 del 6, o sea, el lunes que viene. Recuerden entregarlo antes de la hora de cierre por cualquier inconveniente que pueda surgir y no puedan entregar. Bueno, en el trabajo práctico número 4 tiene como objetivo, bueno, aplicar los conceptos teóricos y prácticos relevantes a la conformación de un almacén de datos. Los objetivos específicos son reconocer los componentes y características eh, de un almacén de datos, aplicar los conceptos de un proceso de TL, implementar un proceso de TL mediante el lenguaje SQL. Retomando lo que venimos haciendo en el transcurso de la materia, tenemos que, para resolver la actividad, eh, es necesario, bueno, retomar la situación problemática que planteamos en el trabajo práctico número 1, donde una empresa de venta de productos alimenticios se encuentra en la etapa de eh, implementación de un sistema de información. El módulo a implementar es el que corresponde al proceso de registro de pedidos. En modelo de datos propuesto eh, es el que ya tenían presentado, que es, bueno, eh, tenemos pedidos, que es realizado por clientes, es recepcionado por un vendedor, los pedidos tienen productos que son provistos por proveedores y que conforman el detalle del pedido correspondiente. Teníamos las tablas, bueno, clientes con las respectivas columnas, teníamos proveedores, vendedor, producto, teníamos pedidos y detalle de pedidos. Obviamente todo con sus correspondientes eh, claves, las correspondientes claves y todas las columnas que correspondían a cada una de las tablas. El modelo lógico resultante que deben haber obtenido, bueno, es similar al que tenemos en pantalla. Tenemos los pedidos, tenemos, bueno, clientes, la tabla de vendedores con su respectiva clave primaria. Tenemos el caso de detalle de pedidos, que, ahí se me fue, ahí. Bueno, en el cual tenemos los productos y que esos productos son provistos por los proveedores, como decíamos. Segundito. Bueno, con la base de datos de pedidos, en el trabajo práctico 2 crearon un conjunto de programas a nivel de base de datos eh, para implementar las reglas del negocio del nuevo sistema de información del módulo de registro de pedidos. Mediante el lenguaje PL/SQL se desarrolló el código para crear procedimientos almacenados de la base de datos, crear triggers asociados a las tablas en las bases de datos, crear un mecanismo para registrar la anulación de pedidos, crear un mecanismo de actualización controlada de precios y se incorporó el código necesario para replicar la base de datos en otro equipo servidor. Este último punto implica que tenían que presentar el código correspondiente al trabajo práctico número 1 para poder desarrollar la actividad del trabajo práctico número 2.
En el trabajo práctico número 3 se desarrolló una propuesta de esquema de arquitectura para la implementación del nuevo sistema de información del módulo de registro de pedidos. Para lo cual, bueno, se consideraron las reglas del negocio, se contempló un servidor separado para réplica de la base de datos y se consideró en el esquema de arquitectura, y se consideró en el esquema de arquitectura el control de transacciones. Tenemos el servidor de comunicaciones, tenemos nuestro servidor de aplicaciones, un servidor de transacciones, servidor de reglas, un servidor de base de datos. En este caso teníamos dos servidores de base de datos en este ejemplo, ¿no? Cada uno desarrolló la propuesta suya. Bueno, eh, teníamos dos bases de datos y, bueno, una base de datos de réplica detrás de un firewall para proteger esa información. La consigna, bueno, el objetivo de este trabajo individual consiste en desarrollar un proceso ETL de extracción, transformación y carga, utilizando el lenguaje SQL para completar la base de datos del Data Warehouse de la organización. ETL, bueno, es extraer, transformar y cargar. Extraer, transform and load. Es un proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, formatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, Data Mart o Data Warehouse, para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. El proceso ETL, bueno, se refiere a la extracción, transformación y carga de datos desde cualquier sistema externo a un sistema determinado. Las tres fases del proceso de integración de datos son extraer, extracción, transformación, load, cargar, sería la carga de datos. Acá tenemos un proceso de base de datos transaccional a Data Warehouse. Tenemos una tabla de base de datos transaccional, se produce la extracción de los datos de esa base de datos mediante un motor de base de datos, se hace la transformación y limpieza y se realiza la carga a un Data Warehouse. Es importante tener en cuenta que durante el proceso de extracción, que la tarea, digamos, causa un impacto mínimo en el sistema de origen. O sea, no vamos a sobrecargar si es que está en producción. En este caso, bueno, tenemos la extracción. La fase de extracción permite extraer los datos desde los sistemas de origen, analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo, interpretar y verificar que los datos extraídos cumplen las pautas o estructura que se esperaba, y si no fuese así, los datos deberían ser rechazados. Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación. La fase de transformación, a los datos extraídos se le aplican una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que sean cargados y que deben ser útiles para el negocio, contribuyendo a la toma de decisiones. Bueno, como les decía, bueno, es importante tener en cuenta que en el proceso no se sobrecargue el sistema origen, ¿no? Y la fase de carga, los datos procedentes de la fase anterior, o sea, la fase de transformación, son cargados en el sistema destino. El almacén de datos, bueno, es un sistema de base de datos diseñado exclusivamente para ayudar en la toma de decisiones estratégicas. Contribuyen a incrementar la productividad y eficiencia en la toma de decisiones de una organización. La diferencia entre un almacén de datos y una base de datos tradicional es que el volumen de datos tal vez tenga más volumen de información que cualquier base de datos relacional. Tiene diversas fuentes de origen de datos, los datos son almacenados, eh, los datos almacenados se obtienen desde diferentes orígenes de datos a través de diferentes herramientas y procesos. Y el acceso dimensional son diseñados para
de acuerdo a formas o dimensiones de los usuarios que deseen ver la información para tomar decisiones. Ya tenemos, bueno, una base de datos relacional, base de datos en red, bueno, y archivos indexados. Son los orígenes de datos que puede tener, de donde nosotros vamos a realizar la extracción, la transformación, para la posterior carga al almacén de datos. Y a partir de ahí, bueno, con herramientas de consulta, herramientas OLAP o herramientas de minería de datos, voy a hacer uso de esa información. La actividad a realizar, bueno, tenemos crear una base de datos denominada DW Pedidos. Crear las siguientes tablas en la base de datos de pedidos. Tenemos que cargar las tablas de la base de datos de pedidos. Entonces, crear las bases de datos, vamos a crear una tabla DIN fechas, DIN productos y IFAC pedidos, con los correspondientes campos que son los que tienen detallados en el trabajo práctico. Vamos a tener una tabla DIN clientes. Esta es la estructura que nosotros tenemos que crear en nuestra base de datos. De ahí vamos a tener una base de datos de pedidos. Vamos a realizar el proceso ETL y vamos a enviar al Data Warehouse, o sea, a esta estructura. Vamos a tomar nuestra tabla pedidos y vamos a transformar la información para que esté contenida en esta estructura de la base de datos. Bueno, acá ahora tenemos un proceso ETL. Lo que vamos a ver ahora, un trabajo, un ejemplo práctico, donde vamos a desarrollar un ETL programado en SQL. Eh, Se puede usar Visual Studio Code, Oracle SQL Developer, para acceder a Oracle. Y para ello vamos a cargar un script para ir viendo las distintas etapas del proceso. Vamos a tener una base de datos que va a ser este ejemplo, que va a ser la entidad, de entidad relación y se llama así, ¿no? Base de datos ejemplo ER, que va a contener la estructura que se ve en pantalla. Luego vamos a tener una tabla autores dentro de la misma base de datos y de esas dos tablas vamos a realizar un proceso y vamos a obtener los datos en una base de datos que sería el Data Warehouse que nosotros utilizaríamos y que se denominaría DIM títulos, con la estructura que se observa acá. Vamos a realizar en forma práctica. Ahora procedo a cambiar de pantalla, si lo ven. Bien, ahí pueden ver el Visual Studio. Se puede ver el Visual Studio ahí en pantalla.
En este caso, bueno, estoy trabajando con MySQL, con MariaDB. Eh, bueno, tengo una conexión. En este caso, bueno, tengo creada una base de datos que estaba probando. Entonces voy a proceder a borrar esas bases de datos para volver a recrearlas nuevamente. Bien, a ver, actualizamos acá. Bien, ya no está. Entonces vamos a crear una base de datos. Va a ser BDE ejemplos ER y vamos a crear BDE ejemplos DW. ER sería de entidad de relación, que es nuestra base de datos relacional, y nuestro almacén de datos, que va a ser BDE ejemplos DW. Entonces creamos las dos bases de datos para poder simular el proceso de que estamos enviando a otro servidor. Acá, en este caso, vamos a hacer en un proceso en local nada más, con dos bases de datos en vez de distintos equipos. Bueno, ya tenemos creado nuestra base de datos. No contiene ninguna tabla todavía. Están nuestras dos bases de datos. Y ahora eh, tenemos, vamos a preparar nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de datos títulos en ejemplo ER. Entonces vamos a hacer create table, bueno, BD ejemplos ER punto títulos. Títulos ID, que va a ser el tipo carácter, longitud 6 no nulo y clave primaria. Títulos, varchar. Esto que estamos haciendo acá es lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico número 1. O sea que ustedes esta parte no harían, sino adjuntarían lo que realizaron en el trabajo práctico 1, en lo que hace a la creación de las tablas y a la inserción de los datos. Con eso ustedes estarían ya dando por finalizado esta parte del desarrollo. Entonces creamos la tabla. Tiene título ID, título y tipo. Bueno, ya está creado. A ver, refrescamos esto. Esto estamos haciendo en R. Ya tenemos nuestra tabla títulos, que tiene las columnas correspondientes. Vamos a insertar algunos valores. Bien, insertamos 6 registros. Hacemos un select, títulos, títulos ID, bueno, como títulos ID, títulos, como título nombre, título como título tipo. Desde la base B de ejemplos, ER, la tabla títulos. Si ejecutamos, ahí vemos los valores que acabamos de cargar con los insert correspondientes. Ahí tenemos los 6 registros y que contienen, bueno, el título nombre, título tipo y el ID. Ahora, vamos a quitar esto para que se vea más. Bueno, acá tenemos un select. Vamos a hacer una transformación de datos utilizando un case para hacer limpieza de los valores de campo. Acá hacemos un select, título ID, como título ID. Esto es el nombre que le estamos dando a cada una de las columnas. Título como título nombre. En el caso de que contenga, donde sea el, el valor BBDD, entonces va a ser base de datos. Si es B, va a ser base de datos también. Acá pueden ver en el ejemplo, bueno, tenemos BBDD, consultas SQL es BBDD. O sea, este debería cambiarse a base de datos, al igual que B. En este caso tenemos B y este va a ser cambiado, Power BI, va a ser cambiado a base de datos. Y así vamos a ir haciendo cada uno de los cambios. Administrador de programación, de acuerdo al valor que contenga el tipo, el título tipo, va a cambiar lo que me va a mostrar a mí o lo que yo quiero que se exporte eventualmente.
desde la base de datos títulos de BD ejemplos BR y ordenado por el tipo de título. Ejecutamos esto y ahí nos podemos ver que ya nos cambió los valores. Tenemos consulta SQL, pasó a ser base de datos, grupo de recursos en Azure, también base de datos, Power BI, base de datos, administración SQL Server, base de datos, que es lo que le estamos diciendo acá en estas líneas. Y bueno, .NET Framework, desarrollo y programación C#, desarrollo. Acá tenemos para convertir datos con cast. Bueno, de igual manera que el anterior, hace un select, eh, usa la misma estructura, ¿no? Con el case. Eh, Nada más que hace un cast de título, bueno, lo transforma en un varchar de 100 como título nombre. Y va a contener el dato de acuerdo al campo al valor del campo tipo. Entonces me va a cambiar los valores de, eh, del tipo al tipo que yo le estoy asignando ahora. Título tipo, entonces decimos case, que aquí tienes todos los cambios que tiene que hacer, y al finalizar va a ser del tipo varchar y va a estar como título tipo, que es lo que me va a mostrar a mí este título tipo. Ahora tenemos base de datos y desarrollo nada más de la base de datos y ordenado por título tipo. Entonces acá, si yo ejecuto esto, me cambio todos los valores de la columna título tipo, de lo que estoy visualizando. Aquí no estoy cambiando nada de la base de datos o de las tablas. Estoy cambiando únicamente lo que estoy mostrando. Es para mostrarle cuál es la transformación que estoy haciendo de los datos para luego enviarlos al Data Warehouse. Ahora vamos a crear otra tabla. En este caso vamos a crear una tabla autores en la misma base de datos, en la base de datos relacional. Eh, bueno, crear la tabla autores, que tiene título ID, tiene un nombre de autor, tiene un apellido del autor y tiene el teléfono del autor. Bueno, con el correspondiente tipo y longitud de cada uno. Y en el caso del título ID, bueno, que es no nulo y la clave primaria. Ejecutamos esto. Bueno, acá ya se nos debe, ahí ya apareció la base de autores con las columnas correspondientes. Vamos a hacer una serie de insert into autores, los valores tales. Le estamos dando cada uno de los valores para título, nombre de autor, para apellido de autor y para el y, y teléfono. Bueno, vamos a cargar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahora me va a mostrar la tabla de autores. Acá estábamos viendo la tabla de títulos. Ahora vamos a ver la tabla autores. Es lo que acabamos de cargar. Tenemos título ID, nombre del autor, apellido del autor y el teléfono del autor. Acá vamos a crear una vista con datos procedentes de las dos tablas, de la tabla de títulos y de la tabla de autores. Vamos a hacer un select. Bueno, crear o reemplazar una vista. Vamos a crear una vista en realidad. Una vista que se va a llamar BETL datos para dim títulos. O sea, yo con esta vista lo que estoy haciendo es armar una tabla con la estructura que yo quiero almacenar después en mi Data Warehouse. Yo en vez de crear una vista, yo podría enviar esto directamente a la tabla correspondiente en el Data Warehouse y quedarían los datos cargados. Pero veamos, bueno, hacemos un select de títulos ID como títulos ID, hacemos un cast de título como varchar 100 como título nombre. Cast del case,
el resultado que yo obtenga de acá como título tipo, lo define como varchar 100, título tipo, y acá lo que va a hacer es concatenar nombre de autor, espacio, apellido del autor. Nosotros lo tenemos definido en dos columnas. Acá lo que estamos haciendo es concatenarlos en nombre completo. Y a continuación el teléfono. Desde base de datos ejemplo, entidad relación títulos, que se va a ser T el alias, join autores, eh, con título, T título ID, igual a título ID, a autores, T título, los alias correspondientes. Entonces, si ejecutamos esto, está creado. Ahora, se creó la vista, ¿no? Ahora vamos a visualizar el contenido de la vista. Entonces vamos a hacer un select, asterisco desde BD ejemplos ER, BETL datos para dim títulos. O sea, la vista que nosotros creamos acá. Acá visualizamos la vista y ahí tenemos el contenido de lo que va a ser nuestra futura tabla en dim, como habíamos dicho el nombre, en dim títulos. Así va a ser el contenido. O sea, nosotros hicimos una extracción, hicimos una transformación y cargamos en esta estructura los datos correspondientes. Pero acá estamos todavía trabajando con una vista. Todavía no hicimos el paso a la otra base de datos. En la base de datos, esta base de datos, todavía no tenemos creado nada en la correspondiente del Data Warehouse. Bueno, ahora vamos a crear la base de datos del Data Warehouse y la tabla DIM títulos. Eh, Esta vista y esto y lo creado anteriormente está más que nada para verificar si los datos que yo estoy transformando corresponden a lo que yo necesito de salida, ¿no? Con esto puedo validar y verificar que esté bien realizada la transformación de los datos a esos fines, para no tener que estar pasando y después borrando de nuevo. Bueno, necesito un control. Entonces, bueno, en este caso, como son pocos registros, hago un control visual de lo que yo estoy armando como proceso. Entonces tenemos crear BD ejemplos de W y la tabla de títulos. Las dimensiones, bueno, son los grupos o categorías a través de los cuales se clasifican los datos resumidos. Entonces creamos la tabla DIM títulos en ejemplos, en vez de ejemplos de W para informes. Entonces creo tabla DIM títulos, tiene título ID, char de 6 caracteres, bueno, no nulo, clave primaria, título nombre, varchar no nulo, título tipo, varchar 100. Hasta vamos haciendo el cast con una salida de 100 caracteres, pues bueno, tenemos el tipo este. Nombre completo, varchar 100 caracteres. Y teléfono autor varchar 25. Bueno, creamos la tabla. Aquí ya se debería, ya se debería haber creado esto. Refrescamos. Tenemos la tabla de títulos con las columnas correspondientes. Y ahora vamos a insertar los datos procedentes de la base de datos relacional. O sea, desde la base de datos BD ejemplos ER. Acá vamos a hacer lo que yo les decía hace rato, que la vista era como para poder ver eh, si los datos corresponden. Acá pueden ver que es la misma definición que tiene, eh, la misma definición que tiene mi vista. En vez de poner crear o reemplazar la vista, yo lo que voy a hacer acá en este caso, insertar en la base de datos ejemplos de W, DIM títulos,
voy a insertar el select que yo ya tengo desarrollado desde la vista. Esto es todo lo que está escrito arriba, es lo mismo. Ejecuto esto. Ahora me voy, hago un select de asterisco desde DW ejemplos, DW dim títulos, y me va a dar el resultado de mi base de datos, que es lo mismo que yo tenía con la vista que acabamos de realizar. Tenemos el título ID, título nombre, tenemos título tipo, lo último que se cambió, el nombre, nombre completo que está concatenado y el teléfono del autor. Ahora vamos a crear un procedimiento almacenado para el ETL. Lo que vamos a hacer, bueno, es crear una tabla, eh, dim títulos. A ver, espérenme un segundito. No, está bien, no está repetido está repetida la creación de la tabla. Yo lo único que tengo que hacer es crear el procedimiento. Para tener almacenado esta transformación y que yo no tenga que estar escribiendo todas las veces, yo lo que hago es definir un procedimiento. Entonces voy a crear o reemplazar el procedimiento BD ejemplos ER, se va a llamar PETL, insertar datos dim títulos. Acá se inicia y se hace el insert en la base dim títulos, que es la que ya teníamos acá, de todos los títulos. Y esto a mí me queda almacenado como un proceso. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar. Hagamos para que vean las dos. Vamos a crear una tabla. En este caso le voy a cambiar que sea en vez de dim títulos, que sea dim títulos 1. O dim títulos P le voy a poner. De procedure. Y acá vamos a cambiar, insertar en dim títulos, va a ser títulos P. Y nada más. Bien. Entonces vamos a crear, acá tenemos una sola tabla dim títulos. Vamos a crear otra tabla con la misma estructura que tenía dim títulos. Vamos a refrescar esto. Bien. Ah, no, disculpen. Profe, perdón, tiene que Eh, ser el otro DW, esquema. DW. Ahí Ah, está. Ahora sí, sí, sí. Estaba, digo, ¿qué pasó acá? Ahora sí. Entonces, acá RDW. Sí, era lo mismo, podía hacerlo de la otra forma, se grababa en la misma base, digamos, pero bueno. Bueno, entonces creamos esto. Ahí nos debería quedar ahora acá, refrescar. Ahí nos quedó títulos P, todos los caracteres. Y ahora el procedimiento, creamos el procedimiento con la misma definición que tenemos antes. Hacemos la llamada del procedimiento y nos dice que 6 filas fueron afectadas. Hacemos la visualización. Esto tendríamos que poner acá DW y tenemos que poner P. Entonces ejecutamos esto y ahí tenemos el contenido. Ya de la tabla BD ejemplos DW, dim títulos P. ¿Se entendió hasta ahí? sí, sí. Yo tengo una consultita, profe. Sí, sí, sí. Decime. Entiendo que el modelo estrella que plantea el ejercicio, uno tiene que apegarse a eso, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las facturas, Sí, en el ejercicio, en el trabajo práctico número 1, el objeto facturas, digamos, estaba desglosado en dos. Uno que era como una especie de encabezado de la factura
y sí, después estaba el desglose de los ítems que componían esa factura, ¿no es sí, cierto? sí, 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 en la otra tabla, Entonces, sí, 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 entonces en este esquema de la Data Warehouse, sí, integran un solo objeto que sería el DIM producto, creo. cada uno de los elementos vendidos, sí, Exactamente. Entonces, digamos, la idea de hacer el ETL sería hacer el join, armar todo un solo objeto y ujú, en ese bloque trasladarlo a la estructura del Data Warehouse. ¿Hasta ahí voy exactamente, bien? hasta ahí vamos bien, sí, 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 eso es Perfecto. exactamente, Una última preguntita. sí, Digamos, esto es teniendo en cuenta que solo tenemos una sola sucursal. ¿Está bien? sí, El sí, ejemplo, digamos, se circunscribe a tener una sola sucursal. ¿Por qué? Porque yo podría erróneamente en un bloque de datos volver a procesarlo y digamos, mi ETL no podría darse cuenta que estoy duplicando. claro, no, tendría que tener otro tipo de control, digamos, de qué es lo que estás tomando. Exactamente, y ahí va mi pregunta, porque yo lo encaré así. Yo, digamos, creé una estructura externa, o sea, es decir, un objeto diferente que se llama historial y que por Ujú, ahí pasan todos los IDs, de manera que sí, cuando yo reprocese un lote de datos, me salte diciéndome, no, esto ya lo procesaste. Entonces mi ujú. pregunta era, ¿está correcto la forma en la que lo encaré? Está bien la forma siempre y cuando respetes la estructura que se te dio para el trabajo este. Sí, yo solamente, Mm. ahí solamente se El agrega control, agregas el control ese, digamos. Estás agregando exacto, ese eso, control. nada más que eso, Sí, nada más que eso. sí, 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 Ah, no hay perfecto, problema. No hay problema. excelente, perfecto. La cosa es que con los datos que vos tenés de origen, que se carguen en la estructura que está planteada. Esa es básicamente Sí, la idea. sí, correcto, sí. Sí, no, el proceso es lo mismo, nada más Ujú. que yo, digamos, dije, no vaya a ser que yo por querer hacer más, en realidad termine haciendo menos. Claro, no. Entonces, Claro, esa era la consulta. no hay problema. Bueno, a ver, voy a compartir de nuevo. Bueno, lo que nosotros hicimos, bueno, es este proceso ETL, como les decía, bueno, de dos tablas, obtenemos una sola. Ahora veamos, tenemos el formato del entregable. Bueno, entregar un archivo individual con extensión SQL conteniendo todo el código desarrollado. Sección 1, sentencias de creación de la base de datos DW pedidos con las tablas correspondientes. Sección 2, detalle de procedimientos almacenados desarrollados para la carga de datos de la base de datos DW pedidos, proceso ETL. Y adjuntar un archivo, bueno, doc o PDF con las capturas de pantalla de la codificación y ejecución de con la correspondiente explicación. Acá recuerden incluir todo lo necesario para verificar la funcionalidad de los scripts correspondientes a la creación y carga de la base de datos pedidos TP1. O sea, todo lo que está desarrollado en el trabajo práctico 1, salvo las consultas, deberían adjuntarlo como para que se pueda replicar el trabajo, para que lo pueda replicar, digamos, como para ver cómo funciona. Así que eso sería todo. Sí, decime, Carlos. Hay una pregunta, profe. Sí, Eso sería, por ejemplo, agregar el script del L que nos generaba los datos precargados en el TP1, ¿es sí, correcto? es correcto, es Ah, correcto. perfecto, Sería la perfecto. creación de la base de datos, las tablas y los inserts correspondientes a esas tablas. Excelente, excelente. Mm. Gracias. Sí, que no le falte eso, porque si no, no tengo forma de probar después, si bien son similares en todos los casos, pero no corresponde que tome otro de otro alumno para replicarlo, ¿no? O datos míos. Si no, Ningún problema. tiene que ser completamente ejecutable todo el script. Está perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Eso sería todo lo que habría que tener en cuenta.
¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Yo el script ya se los paso para que lo tengan. Y por ahí quieren verlo, lo prueban. Eso ya nomás, a ver. Por acá lo estaba preparando, así que ya se los envío. Ah, perfecto. Sí, yo la verdad que yo lo tengo hecho al trabajo práctico, pero no me animé a mandarlo porque Ujú. digo, ya estoy viendo que yo lo estoy encarando mal y bueno, entonces Claro, eh, no está. No, no es está. mejor Está bien. preguntar. No, sí, sí, aparte tenés tiempo todavía, no es que sea hoy el vencimiento, Claro, así que no hay problema. Ahí se los envío al código de todos modos. perfecto, profe, gracias. No, bueno, si no tienen más consultas, bueno, éxitos y nos vemos. Ya esta es el último encuentro que tenemos y bueno, quedo de todos modos a disposición hasta antes de la entrega del trabajo práctico como para evacuar alguna duda o a ver qué necesitan. Salvo correcciones, digamos que no se hacen correcciones previo a la entrega, después cualquier duda se puede aclarar. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias, hasta la Hasta próxima luego. y buena Buen fin suerte. de semana. Gracias igualmente. Hasta luego.